Está un especialista en la materia, Horacio Botan Bernaus, no lo hacemos esperar más, después desarrollamos lo que tengamos que decir nosotros. Lo saludamos, Horacio, gracias por atendernos, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Buen día, un gusto. Bueno, ¿es efectivo el control de velocidad, 60 en las avenidas, 40 en las calles, o hay que complementarlo con otro tipo de, de controles? Bueno, déjame decir dos cosas previas. En primer lugar, en nuestra provincia los municipios tienen una enorme responsabilidad y una enorme cantidad de recursos que tienen que movilizar a favor de la seguridad vial. Es decir, para mí anunciar que vamos a controlar no debería ser la noticia. La noticia es que se controle porque el tránsito necesita del control. Pero ahí hablo como ciudadano, pero no solamente hoy necesitamos para disfrutar de esta ciudad en materia de movilidad solo controles, necesitamos resolver otras cosas. Los dos principios que se deben establecer en una política vial son, por un lado, facilitar la movilidad, lo que es de alguna manera eliminar la mayor cantidad de obstáculos que podamos para que yo pueda moverme de un punto al otro en el menor tiempo posible, es lo que decimos fluidez. Y por otro lado está el control, es decir, nosotros no solo podemos solucionar el tránsito controlando al ciudadano, sino que, porque eso es lo más fácil que parece difícil, pero es lo más fácil. Lo más difícil es darle condiciones en una ciudad que está muy cortada, una ciudad que tiene horarios de mucha congestión, en donde no hay a veces respuesta, donde no vemos funcionarios ayudando, solucionando o mitigando el problema de la movilidad, con muchos cortes, en donde se desvía el tránsito y después no tengo señalizadas rutas alternativas, con muchos problemas de coordinación de semáforos, con problemas en la carga y descarga por abuso de horarios o zonas. Me parece que sería una buena noticia incorporarle también la preocupación de brindar, además de darle al ciudadano la noticia que vamos a controlar y está muy bien, darle también esta otra, ¿no? Decirle también estamos trabajando para que tus desplazamientos sean más fluidos y de alguna manera mejorar la calidad de vida. Si no solamente estamos diciendo el problema del tránsito es un problema del ciudadano, que tiene mucho que ver el ciudadano, pero no se va a solucionar los problemas del tránsito solo persiguiendo al ciudadano, ¿no? Horacio, justamente si nos centramos en el control de la velocidad, cuando se controla seguridad, sobre todo en taxis y remises, se ubican puestos policiales en los puentes, digamos, es ya sabido dónde están estos controles. Los controles tienen que ser sorpresivos, móviles, rotativos, y hay una cuestión de horarios. Está muy claro que hay mucho accidente de tránsito en horas de la madrugada, la noche, se incrementan a medida que nos acercamos al fin de semana. Digamos, hay que seguir un poco la ola de cómo son los accidentes y no tener puestos fijos a cualquier hora? Yo creo que sí, que en la sorpresa está uno de los factores, pero también acórdate que no es como la ruta. La sorpresa en un tránsito cargado, en un tránsito complejo, puede terminar en accidentes, por lo cual no es tan sencillo en la práctica hacer controles en la ciudad. Y si sumamos a lo que te dije antes, puedo generar un nuevo tipo de congestión en la ciudad. Me parece que está bien el anuncio, pero a mí me gustaría más cosas, ¿no? Si vamos a detener al conductor, si lo vamos a hacer desistir de continuar con esa infracción de velocidad. Es decir, ¿cómo vamos a garantizar el derecho de defensa, la notificación? A mí me parece que son cosas que no podemos aceptar así nomás y tienen que ser parte de la difusión, ¿no? Yo coincido con vos en que no podemos hacer puestos fijos, coincido que tenemos que definir bien los derechos, las obligaciones, y también coincido que no me parece que el municipio nos haga creer que el problema de toda la ciudad es la velocidad. Necesitamos también una política integral que garantice lo que decía yo recién, que haya fluidez. Perdón. No, disculpa, Horacio. Sí. Terminó la frase y te quiero hacer una pregunta. No, esto, que la política no es contra el ciudadano, tiene que ser a partir del ciudadano y no basta simplemente decir los vamos a controlar y los vamos a controlar de todos los detalles posibles, sino que lo que estamos viendo, y yo como ciudadano, es que a veces en horas pico, en lugares pico, no veo el personal municipal que nos podría ayudar para acelerar el tránsito, simplificar algunos cruces, muchas obras en la ciudad, por lo cual
creo que no estamos en el mejor momento y que está bien que lo hagan, porque además no hace falta que lo anuncien, están y deben estar dentro de sus prioridades, pero creo que hay que darle una solución integral y no lo más simple, que es decir, vamos a controlar y vamos a sancionar, ¿no? Claro, absolutamente, Horacio. ¿Nos podrías recordar cuáles son las máximas y las mínimas? Porque en esto de la noticia que salió, uno empieza a repasar y empieza también a hacer el repaso de la educación vial, que también nos falta mucho. Sí, y otro problema es que tampoco tenemos señalización suficiente. Tenemos un defecto hace muchos años que no se señaliza. Pero cuando no hay señalización se aplica por norma, es decir, lo que tendríamos que todos tener grabado, por ahí no nos preocupó mucho, no nos tomaron demasiado cuando rendimos, pero con mucho gusto. Ese es otro problema, porque es cómo medimos esas velocidades, cuál es el margen de error que tiene el aparato que se usa y cuál va a ser el margen de error tolerado. No olvidemos que a nivel nacional es el 10% de la velocidad máxima, que la multa se empieza a hacer, por ejemplo, si es 60 a partir de los 67 kilómetros, o en la provincia de Córdoba, que tenemos 10 kilómetros por encima de la máxima, recién a partir del kilómetro 11 empezamos a multar. Toda esa información, incluso me sorprende que no la difundamos y no lo preguntemos. No para buscar ninguna excusa, sino simplemente que el Estado no puede ocultar las cosas, sino que tiene que ser transparente para aplicar una de las facultades que más problemas puede traer, que es el poder de policía. Pero vamos a las velocidades máximas. Nosotros tenemos, como gran parte de la Argentina, en avenidas 60 kilómetros por hora, en calles 40 kilómetros por hora, siendo la mínima la mitad de estas velocidades máximas. Para cruzar una intersección no semaforizada es 30 kilómetros. Para pasar un cruce de ferrocarril o, por ejemplo, pasar cerca de las escuelas durante el horario de funcionamiento, otra cosa compleja hoy, pero así está en la ley, es 20 kilómetros por hora. Y algo que sorprende mucho, que no se conoce, es que la velocidad en lo que se llaman travesías urbanas, es decir, cuando tenemos una ruta que se confunde con una avenida de la ciudad, cuando ingresa al ejido urbano, esa travesía urbana tiene 60 kilómetros de máximo. Claro. Y otra cosa que no es menor y que puede ser preocupante, y en la literatura vial a veces llamamos trampas de velocidad, es cuando colocan un cartel, porque si yo tengo una señal específica, que además de ir por una avenida que tengo 60, yo pongo de pronto 30 kilómetros, que se llaman trampas de velocidad, cuando yo sorprendo con un cambio de velocidad muy imprevisto. Cuando hay una cartelería, la ley obliga a que debamos respetar lo que dice la cartelería, por más que estemos en una calle con otra velocidad máxima. Esto también hay que establecerlo, porque es lo que muchas veces pasa en rutas, ¿no? Donde tenemos una autopista 130, por ejemplo, un caso que a mí siempre me he preguntado por qué, en parte de la autopista San Francisco, por ahí de pronto tenés un cartel que dice 120 y no hay ningún cambio de ruta. Para cambiar la velocidad máxima tiene que haber una razón. Claro. Entonces, hace falta que el Estado no solo exija que vos cumples, sino que sea absolutamente coherente en sus políticas y de alguna manera respete mucho el derecho de defensa, que no quiere decir que cada uno diga lo que quiera, sino ser transparente. El ejercicio del poder policía es un compromiso del Estado con el ciudadano también. Justamente, Horacio, me preguntaba mientras te escuchaba, yo vivo en una calle que no es avenida, es calle, y tiene 1200 metros que no hay intersección, que las calles van, ¿cómo se podría decir? Salteándose, no hay cruce. Entonces, como ha sido totalmente repavimentada, es una recta que pasan a 200 kilómetros por hora. Digo, complementando esto, la municipalidad tendría que hacer un relevamiento para hacer badenes nuevos, para hacer lomadas, para instalar reductores de velocidad. Eso creo que ayudaría mucho también, siguiendo esto. Excelente tu pregunta. Por eso, y alguien puede creer que uno está poniendo palos, pero no es esa mi idea, honestamente, y creo que me conoces, que yo lo único que quiero es que se hagan las cosas bien, ¿no? Justamente hoy, en los últimos, después de la pandemia, el mundo de la ingeniería vial ha incorporado un montón de herramientas
que no son las tradicionales. Es decir, hoy las tradicionales que además hemos visto que no han funcionado, que le rompen la tranquilidad a los vecinos, poner un lomo de burro, un badén. Hoy tenemos muchos recursos, sobre todo los que podemos desarrollar en áreas residenciales, como son estrechamientos de calzada, es decir, invado la vereda. Cuando yo al conductor, como vos decís, veo que no hay cruces, tengo una avenida ancha para mí, en buenas condiciones, casi instintivamente nosotros aumentamos la velocidad. Sí. Entonces hoy tenemos, viste, en algunos lugares que hay cosas que a mí no me han gustado porque han complicado el tránsito, como Avenida Colonia Avellaneda, que han puesto una serie de delimitadores que han estrechado la calzada, pero resulta que las motos van por el lugar donde tendría que estar el peatón, ahí deberían haber hecho un cordón distinto. Bueno, todas esas cosas son hoy herramientas de gestión, por eso yo lo que pido es que además de estos controles que están bien y son una obligación, no solo un derecho, una obligación del Estado, también empecemos a solucionar, porque estas intervenciones urbanas lo que tratan es de bajar la velocidad, se llaman medidas de calmado del tránsito. Estas son obras de baja intensidad y justamente por eso muchas veces no son obras espectaculares que entusiasmen, sino que son obras de bajo costo económico, pero con una gran influencia en justamente lograr esto, que se baje la velocidad. Si alguien cree que la velocidad solo se baja con controles, no entendió nada de la seguridad vial, ¿no? La seguridad vial, o tampoco esto otro, solo se baja cambiando el cartel de máxima 40 a máxima 30, o cambiando el cartel de máxima 60 a máxima 50, o dictando una ley, y que con esa ley se resolvió el problema. No entendió la seguridad y no entendió la última experiencia de los 40 años en seguridad vial. Como siempre, un maestro. Horacio, muchísimas gracias por este aporte. Un placer, un gusto para mí. Hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento.